Y ahora vamos a comenzar con el último tema de la segunda unidad, la radiación. La radiación se da cuando dos cuerpos están a diferentes temperaturas y entonces van a radiar energía entre ellos. Fíjense que la radiación exactamente no es calor, tal como está indicado en esta figura, sino que eh, es una radiación, o sea, es un miembro del espectro fotomagnético y entonces se están moviendo entre los dos cuerpos. Los dos cuerpos, vean que cada cuerpo siempre va a estar radiando según sea su temperatura, tal como lo vamos a estar viendo. Entonces el cuerpo que esté radiando a mayor temperatura va a incidir más sobre la temperatura, va a llegar a un equilibrio térmico sobre el cuerpo que esté a una diferente temperatura. La radiación viene dada por una emisividad, un sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, sumamente pequeña, es por eso que la radiación eh, no tiene un efecto tan pronunciado en la transferencia de calor como la conductividad o la convección, y la temperatura que esté elevada a la 4. Entonces vean que ahí sí la respuesta a la temperatura es bastante elevada. El caso es que toda la radiación sobre otro cuerpo puede ser absorbida, reflejada o transmitida. Recuerdan que absorbida sería que se absorbe sobre el material y ahí incide sobre las moléculas del material, les hace algún cambio, probablemente las pone a vibrar, que se reflejan como calor. Esa podría ser una situación. Otro es la reflectividad, en ese caso impacta y es reflejada, sin haber sido absorbida, únicamente se refleja. Típico de los materiales sumamente pulidos. Y la transmitividad, que es un material transparente en donde la radiación entra y es transmitida hacia el lado contrario, o sea que la atraviesa. Todo entonces lo que puede suceder, la absortividad, reflectividad o transmitividad, es absortividad, reflectividad, transmisividad, suman 1, que es todo lo que puede estar sucediendo con la radiación. En un cuerpo negro se le conoce cuando la absortividad es 1, o sea, todo el calor está siendo absorbido. No hay nada que se refleje, no hay nada que se transmita. Vean que ese es un cuerpo ideal. Prácticamente no hay ningún cuerpo que sea negro, así que absorba toda la radiación que le está entrando. Sin embargo, sí se puede pensar como en una bola de boliche que tiene un hueco, entonces dentro del hueco entra la radiación y todo queda en equilibrio antes de ser reflejado. Aquí tenemos que la radiación, como les dije se transmite mediante un espectro, mediante un rayo que puede estar en diferentes longitudes de onda. Entonces, bueno, aquí está resaltada la visible. Sin embargo, también tendríamos las que son con longitudes de onda más elevadas que la visible, en donde tendríamos el infrarrojo, las microondas, el radar, la radio y las ondas que transmiten. Mientras que más energéticas que el infrarrojo, con una mayor frecuencia, vamos a tener la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos. Fíjense que entre los dos cuerpos, la energía neta ganada o perdida por un cuerpo es la diferencia de energía entre la energía emitida por el cuerpo y la absorbida por el mismo, debido a la radiación procedente de otros cuerpos. Entonces, eso tiene que ver en los dos cuerpos que están enfrentados, que se están viendo, y entonces uno va a estar emitiendo radiación, el otro está emitiendo una radiación, y según la temperatura en que estén, van a estar emitiendo diferentes cantidades. Al alcanzar el equilibrio térmico, entonces las dos tendrán la misma temperatura, pese a no haber estado en contacto para nada por conducción o aún por convección. Aquí les quería presentar, recuerden que las longitudes eh, bueno, en este caso están presentes según las longitudes de onda. Entonces vean que una longitud de onda de radio está aproximadamente en 1 metro. Para el infrarrojo está en 1000 nanómetros. Para rayos X es 1 por 10 a la menos 9 metros, o sea, 1 nanómetro. Y para los rayos cósmicos, 1 por 10 a la menos 12. Aquí tenemos la longitud de onda, vean aquí muy relajada. Ya el infrarroja con los picos más cercanos. Y aquí en los rayos cósmicos sumamente con muchísima frecuencia. Recuerden que existe una forma de relacionar las longitudes de onda con la frecuencia que implica la energía de la radiación.
Aquí, fíjense que aparecen una serie de las longitudes de onda de las radiaciones. Entonces, la más energética en los rayos gamma, seguido rayos X, ultravioleta, los visibles, los infrarrojos, las microondas y las ondas de radio. ¿Cuáles de estas penetran dentro de la Tierra? Las de radio logran penetrar. Vean que aquí estas que estarían ya llegando a microondas penetran algo. Las microondas en general no logran penetrar. Las infrarrojas, fíjense que tendríamos aquí una zona que sí entra y también la parte de la visible. Y afortunadamente estamos protegidas para las más energéticas, protegidos para las más energéticas, la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Porque vean la incidencia que tienen. Un rayos X tiene un tamaño a nivel atómico, o sea que si a ustedes les inciden los rayos X, los están dañando, la energía está penetrando a nivel de sus átomos. En un rayos gamma, la energía está penetrando a nivel del núcleo de su átomo, o sea que podría hasta desmembrar el átomo, el núcleo. En los ultravioletas es el tamaño de moléculas, con lo cual los enlaces que nosotros tenemos pueden verse afectados. En la visible, el tamaño es a nivel de protozoarios. O sea, este es el tamaño aproximadamente 0.5 por 10 a la menos 6. Los infrarrojos, el tamaño es como la punta de una aguja, el ojo de una aguja. Las microondas, 10 a la menos 2, que es como el tamaño de una mariposa. Las de radio, 10 a la 3, que es como el tamaño de un edificio. Y ahí aparecen las frecuencias. Vean que la frecuencia para la de radio es de 10 a la 4. Por ejemplo, para la visible anda por 10 a la 15 y para los rayos gamma 10 a la 20. O sea, ahora finalmente aparece qué materiales van a emitir en las diferentes longitudes de ondas. Vean que un material como a menos 272 grados Celsius, un Kelvin, emite en las microondas. Tienen que estar más frío para que emiten estas longitudes de onda. Entre las temperaturas, vean ya aquí, 100 Kelvin estaría emitiendo en infrarrojo y, o sea que aún que esté sumamente frío, está emitiendo en el infrarrojo. Para emitir en rayos X estaría a 10 millones de Kelvin. Aquí, fíjense que los gases monoatómicos y diatómicos como el oxígeno, argón y nitrógeno irradian débilmente, incluso a temperaturas elevadas, y se puede considerar que estos gases ni emiten ni absorben radiación. Entonces estos monoatómicos o diatómicos no emiten ni absorben radiación. Contrario a los gases poliatómicos, que incluye el vapor del agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, dióxido de azufre y los hidrocarburos, que emiten y absorben radiación en varias longitudes de onda. Esto tiene mucha importancia porque en la temperatura de nuestro planeta, fíjense que nuestro planeta durante todo el día está recibiendo radiación, entonces eso hace que se caliente. Si no emitiera durante la noche la radiación, el resultado sería que al cabo de varios años vean que iría calentándose. Entonces cada noche toda la radiación sufrida tiene que ser emitida. Sin embargo, si tenemos un efecto de invernadero, el efecto de invernadero hace que ya todas las radiaciones que han sido absorbidas no puedan abandonar al planeta en la misma cantidad en la única noche que tienen para abandonarlo. Entonces, al aumentar las cantidades de estos gases poliatómicos, por ejemplo el dióxido de carbono, y fíjense muy bien, el vapor del agua, como los hidrocarburos, entonces estos van a servir de un efecto de invernadero que evitan que toda la radiación pueda salir durante la noche. Obviamente aquí hay que considerar la entropía, porque, o sea, si están entrando en longitudes de onda más cortas, la radiación tiene que estar en longitudes de onda más largas. O sea que se tiene que perder ahí algo de energía en la radiación, porque si no, no estaríamos cumpliendo con los principios de que siempre se pierde algo de energía en calor. Ahora vean que cada cuerpo va a tener lo que se conoce como una potencia de emisión, en donde la potencia de emisión W es igual a la integral de 0 a infinito de la potencia de emisión monocromática, el diferencial de la longitud de onda. Entonces, para este cuerpo, fíjense que se encuentra a 1000 grados Fahrenheit. Entonces, esta sería su potencia de emisión, que sería integrar de entre todos los valores de las longitudes de onda que están en micrómetros. Fíjense que como al aumentar la temperatura, la
radiación se vuelve más centrada en un punto. Ahora tenemos una más centrada aquí alrededor de 1500. Y si todavía seguimos elevando la temperatura, entonces es mucho más aguda la emisión. Pueden darse cuenta que comienza en cero, luego se eleva rápidamente y luego va disminuyendo a lo largo de diferentes longitudes de onda. Todas estas que están en negro son las emisiones de un cuerpo negro, o sea, un cuerpo ideal que supuestamente su absortividad, su poder de emisión, o sea, un cuerpo negro en donde supuestamente su absortividad es igual a 1, todo lo está absorbiendo y luego lo comienza a emitir. Mientras que aquí tenemos un cuerpo gris, que los cuerpos grises se caracterizan porque no todo lo emiten, tampoco no todo lo van a absorber, sino que van a tener un valor de una emisividad. Ya vamos a ver en qué consiste la emisividad. Aquí está. La emisividad es igual a la relación del poder emisor entre el poder emisor del cuerpo negro. Recuerden que el cuerpo negro todo lo está absorbiendo y por lo tanto todo lo está emitiendo, mientras que el cuerpo gris ya va a estar una parte que absorbe y esa parte le estará emitiendo. La emisividad monocromática es igual al poder emisor a una cierta longitud de onda dividida entre el poder emisor del cuerpo negro a esa longitud de onda. Aquí aparecen algunas emisividades para sólidos en donde se las dejé. Vean que las emisividades de los metales pulidos son bajas y se encuentran entre 0.03 y 0.08. Esto se debe a que no están absorbiendo mucha de la energía, sino que prácticamente, ya que están pulidos, están reflejando la radiación. Para la mayor parte de los metales oxidados varían entre 0.6 y 0.85. Obviamente ya no tienen tanta reflectividad y entonces ahora absorben más la energía. Y los no metales como los materiales refractarios, el papel, tablas y materiales para construcción están comprendidos entre 0.65 y 0.95. Mientras que las pinturas, excepto la pintura de aluminio, varían entre 0.8 y 0.96. Vean que esto es muy importante, diferentes pinturas van a tener diferentes emisividades. La emisividad, el poder emisor de un cuerpo negro viene dado por este sigma T a la 4. O sea que el poder emisor varía con la potencia a la 4 en la temperatura y lleva una constante. Esta es la constante de Stefan Boltzmann, que es de un valor sumamente pequeño, como veremos más adelante. También se pueden determinar, como les estaba diciendo, el poder emisor es muy importante porque ustedes pueden medir ahí toda la radiación que ingiere que llega a un cuerpo y cómo éste luego la emite. Entonces de esa forma pueden darse cuenta en qué longitudes de onda está incidiendo y en qué longitudes de onda está emitiendo, lo cual lleva a muchísimos estudios que por ejemplo permitió calcular la constante de Planck y las constantes de Boltzmann, o sea que están muy relacionadas con la física. Por lo tanto, el poder emisor monocromático ha sido determinado y se calcula de esta forma: 2πhc al cuadrado lambda a la menos 5 sobre E a la hc sobre K lambda t a la menos 1, donde aquí aparecen el poder emisor monocromático, h la constante de Planck, c la velocidad de la luz, lambda la longitud de onda, K la constante de Boltzmann, t la temperatura absoluta. Viendo que hay muchos términos que son constantes, podemos escribir la ecuación anterior de esta forma: C1 lambda a la menos 5, noten que todos estos son constantes, E a la C2, también HC es una constante, K también es una constante, entonces la incluimos en C2, sobre lambda T, lambda que es la longitud de onda va a estar variando y T la temperatura que va a estar variando, menos 1. También muy interesante, la temperatura varía con la longitud de onda y con la longitud de onda máxima, o sea, donde está el pico de la radiación, inversamente proporcional. Si aumentamos la temperatura, la longitud de onda disminuirá. Y aquí la reflectividad y absortividad de sólidos opacos. Entonces, vean que generalmente la transmisividad va a ser igual a 0. En muchísimos materiales podemos considerar que la transmisividad va a quedar igual a 0, que recuerden que es lo que transmite a través del cuerpo. Por lo tanto, la suma de la absorbancia y de la reflectividad nos va a dar 1, en donde la reflectividad de un sólido opaco depende de la temperatura y del carácter de la superficie. Y también depende de la longitud de onda de la radiación y el ángulo de incidencia.
Existen dos tipos principales de reflexión, la especular y la difusa. La especular es que prácticamente todo se está reflejando, mientras que la difusa es, está reflejando muchísimo menos. Y aquí tenemos una relación para cuerpos en equilibrio térmico. Para un cuerpo en el equilibrio térmico, el poder emisor sobre su absortividad es igual al poder emisor de un segundo cuerpo sobre la absortividad de ese segundo cuerpo. Si consideramos que uno de los cuerpos es el cuerpo negro, entonces digamos que W1 es cuerpo negro, el poder emisor del cuerpo negro va a ser igual al poder emisor de 2 sobre la absortividad de 2, ya que si el poder emisor es del cuerpo negro, recuerden que la absortividad sería igual a 1. Con esto, despejando para la absortividad de 2, va a ser igual a W2 sobre WB, pero recuerden que este es también la ecuación de la emisividad. Por lo tanto, la emisividad 2 va a ser igual a la absortividad 2 en cuerpos en equilibrio. Aquí veamos cómo cambian las diferentes absortividades con respecto a la temperatura de la fuente. Entonces fíjense que para un aluminio pulido, si le está absorbiendo una longitud de onda que provienen de una temperatura de 1000 Rankine, tendríamos que su absortividad es como de 0.1, mientras que si la emisión proviene de 3500 Rankine, estaría 0.2. No varía tanto, fíjense para el papel y la madera cómo disminuye, para el esmalte blanco también cómo disminuye, y para la pizarra que se mantiene similar al aluminio, solo que en este caso disminuyendo. Y para la próxima clase ya vamos a estudiar la radiación entre superficies, que viene dada por esta ecuación, que la estudiaremos en el próximo resumen.